ya celebramos la compra. Y ahora, entrega las llaves de tu nuevo coche a mi madre. Ella hace tiempo que quería un modelo así, dijo mi marido durante la fiesta. Mi madre no se quedó callada. Mía tocó la superficie lisa del capó y sintió cómo se extendía el calor por dentro. Un Toyota Corolla blanco como la nieve, aún oliendo a pintura de fábrica y a cuero nuevo del interior, estaba frente a ella en el estacionamiento del concesionario. Su coche. Su victoria personal. ¿Qué tal? Satisfecha. El gerente del concesionario le entregaba las llaves con un llavero con el logo de la empresa. Buena elección. Un coche práctico. Sí, suspiró Mía, aceptando las llaves. Pesaban agradablemente en su palma. Había esperado este momento durante 2 años. 2 años. 730 días ahorrando en todo, desde ropa nueva hasta vacaciones. Noches interminables frente a la computadora, con los ojos pegados por el cansancio, pero aún tenía que revisar una docena de páginas de texto ajeno. Trabajos extra como correctora en la editorial los fines de semana, horas adicionales de edición en casa, después de su trabajo principal en contabilidad. Me voy, le decía a Oliver los viernes. Voy a llegar tarde, otra vez con tus comas, resoplaba mi marido sin apartar la vista del televisor. Mejor quédate en casa cocinando sopa. Él no entendía sus ganas. Se puede viajar en metro. Siempre hemos viajado así sin problema. En sus palabras se notaba desprecio, como si su deseo de tener un coche propio fuera algo vergonzoso, indigno para una persona seria. Y Mía recordaba cómo de niña iba con su padre en su viejo Ford, como él le confiaba el volante en una carretera vacía en el campo. Tienes talento, Mía, le decía él. Su padre murió hace 10 años. No llegó a ver su primer coche. ¿Y qué haría sin mí? Oliver se recostó en el sofá mientras Mía preparaba la cena tras volver del trabajo. Mi mamá tiene razón. La mujer está consentida ahora. Quiere un coche, como si nada. Mía guardó silencio mientras cortaba verduras para la ensalada. Sabía que cualquier discusión terminaría con las quejas de su suegra por teléfono en la noche. Nancy tejía hábilmente su red, y Oliver, como buen hijo obediente, siempre caía en ella. La historia con la casa de campo aún dolía. Hace 3 años, casi compraron un terreno en Sacramento, modesto, pero con una casita sólida y árboles frutales. Mía incluso había dibujado el plan del futuro jardín. Soñaba con parterres de fresas y un cenador para las tardes de verano. Ahorraron el dinero juntos, un caso raro en que el marido aceptó participar en la compra. Sin embargo, una semana antes del trato, Oliver llegó a casa con el rostro distante. Mamá vio ese terreno, dijo, evitando la mirada de su esposa. Dice que le gustó mucho. Y para ella, ya en sus años, la casa de campo es más necesaria que para nosotros. Pero habíamos acordado. Eres egoísta, Mía. Piensa en los demás por una vez. Mamá está sola. Necesita aire fresco para su salud. Discutir era inútil. El dinero se gastó en comprar el terreno para la suegra, y sus sueños de una casa propia se desmoronaron como un castillo de naipes. Nancy, al recibir los documentos de propiedad, ni siquiera agradeció a la nuera. El hijo debe cuidar a su madre, fue todo lo que dijo, apretando los labios. Después de ese episodio, Mía decidió, no más compras conjuntas. Solo mi dinero, solo mis decisiones. El coche lo compraría ella sola, y punto. ¿En serio quieres un Toyota?
Se sorprendió Oliver cuando Mia le mostró la impresión con las características del modelo elegido. Es caro. Yo misma estoy ahorrando, respondió ella tajante. No tendrás que gastar ni un centavo. De todas formas, el dinero es común, refunfuñó el marido. Podría haber elegido algo más sencillo. Pero Mia se mantuvo firme. Un coche cómodo, fiable y económico, justo lo que necesitaba para sus viajes diarios al trabajo y para ir al campo con sus padres. Siguió ahorrando, abriendo una cuenta separada. Oliver fingía no notar su esfuerzo, pero con el tiempo su escepticismo se transformó en un extraño interés. ¿Cuánto has ahorrado ya? Preguntaba de vez en cuando. ¿Lo comprarás pronto? Cuando la cantidad se acercó a la necesaria, Mia sintió un orgullo enorme. 2 años de trabajo extra, ahorro y planificación, y ahora el resultado casi en sus manos. Se apuntó para una prueba de manejo y pidió un día libre. Ven conmigo, le propuso a su marido. ¿Vas a tener un coche propio? Se rió Oliver. Podrás arreglártela sin mí. En la prueba de manejo, Mia se sintió segura. El coche respondía bien al volante, arrancaba suavemente y maniobraba fácil en el estacionamiento. Me lo llevo, le dijo al gerente al volver al concesionario. ¿Cuándo puedo formalizarlo? La firma del contrato, la transferencia del dinero, el seguro, todo pasó como en un sueño. Y ahora estaba ahí, junto a su coche, apretando las llaves en la mano. En el estacionamiento frente a la casa, Mia colocó cuidadosamente su nuevo Toyota en su lugar. El coche lucía festivo bajo la luz nocturna de las farolas. Mia tomó varias fotos para su madre. Judy se alegraba sinceramente por los logros de su hija y apoyaba su deseo de independencia. En casa, Oliver la recibió con un entusiasmo poco habitual. Bueno, muestra tu tesoro, dijo mientras se ponía la chaqueta. ¿Damos una vuelta? Bajaron hacia el coche, y Mia, no sin orgullo, le mostró todas las funciones: control climático, sistema multimedia, sensores de estacionamiento. Nada mal, asintió Oliver con aprobación mientras se acomodaba en el asiento del copiloto. Sabes, hay que celebrar una compra así. Sí, pensaba hacer una cena familiar pequeña, coincidió Mia. Gran idea. Se animó inesperadamente su marido. Hagamos una verdadera fiesta. Invitemos a mis padres, a tu mamá. Yo me encargo de todo. Mia se sorprendió por ese entusiasmo. Normalmente Oliver evitaba las reuniones familiares, especialmente cuando se trataba de sus logros. Está bien, pero nada grandioso, aceptó ella. Solo una celebración simbólica. Confía en mí, guiñó Oliver. Saldrá genial. En los días siguientes, su marido se puso manos a la obra, encargó ensaladas en su café favorito, compró champán caro, hizo la lista de invitados. Insistió especialmente en la presencia de su madre. Mamá tiene que estar, decía. Quería ver tu coche. Mia sintió una ligera inquietud. ¿Por qué de repente Nancy mostraba interés por su compra? Su suegra nunca aprobó la independencia de la nuera. Pero Mia apartó esos pensamientos preocupantes. Tal vez Oliver solo quería mejorar las relaciones familiares. La noche antes de la celebración, mientras Mia colocaba los platos en la mesa festiva, captó una mirada extraña de su marido. Él miraba las llaves del coche nuevo que estaban sobre la cómoda con una expresión desagradable y evaluadora. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, claro, respondió rápido Oliver. Solo pienso que mañana será un gran día.
Un día muy especial para toda nuestra familia. En su voz había un matiz que Mia no supo interpretar. Solo después entendió que era una anticipación, pero no de la fiesta que ella misma esperaba. Oliver se movía por el apartamento desde temprano, colocando las sillas y repartiendo servilletas con un entusiasmo como si estuviera recibiendo a diplomáticos de alto rango. Mia observaba ese afán poco habitual en su marido con ligera perplejidad. En 5 años de vida juntos, se había acostumbrado a que preparar la mesa, cocinar y crear el ambiente festivo siempre fuera su responsabilidad. Oye, ¿quieres que te ayude?, ofreció cuando Oliver volvió a mover por tercera vez el jarrón con flores. Siéntate y descansa, protagonista del día, respondió Oliver, quitándoselo de encima. Hoy es tu día. Mia quiso decir que el día no era solo suyo, sino de toda la familia. Al fin y al cabo, el coche no era lo más importante. Lo esencial era que ahora podrían viajar juntos, salir al campo, visitar a los familiares. Pero la expresión tan inspirada en el rostro de su marido la dejó en silencio. 1 hora antes de la llegada de los invitados, sonó el timbre. Es mamá, se animó Oliver. Quiso llegar temprano para ayudar. En la puerta estaba Nancy, con un traje azul oscuro nuevo y el cabello recogido en un moño alto. En las manos llevaba una caja con un pastel. Aquí, compré esto para el té, dijo, entregándole la caja a Mia. Praga, tu favorito, Oliver. Mia sonrió. Por supuesto, el pastel favorito no era el suyo, sino el de su hijo. Como siempre. En 5 años, su suegra nunca se había molestado en recordar sus preferencias. Pase, Nancy. Gracias por el pastel. La suegra recorrió la mirada por el apartamento como si estuviera inspeccionando. Así que este es tu coche, dijo, mirando por la ventana hacia el estacionamiento. Fue caro, ¿verdad? Dentro de lo razonable, respondió Mia con diplomacia. Claro, claro, asintió Nancy. Siempre supiste cómo gastar el dinero. Esa frase, dicha con una sonrisa apenas perceptible, hirió a Mia. Durante 2 años de ahorro, había comprado solo lo estrictamente necesario. Incluso posponía la reparación de la lavadora rota para no tocar el fondo del coche. Mamá, pasa a la cocina, intervino Oliver. Mira cómo he organizado todo. Se fueron, y Mia quedó sola en la habitación. A través de la delgada pared le llegaban fragmentos de conversación. Ella tiene las llaves. No te preocupes, mamá. Los documentos. Te dije que todo saldría bien. Mia frunció el ceño. ¿De qué estarán susurrando? Pero no tuvo tiempo de pensar más, el timbre anunció la llegada de nuevos invitados. En el umbral estaba su madre, Judy, una mujer delgada y tonificada con una mirada atenta y un corte bob prolijo de cabello oscuro con canas. Después de 25 años trabajando en una firma legal, estaba acostumbrada a evaluar situaciones y personas con una perspicacia profesional. Mi niña. Abrazó a su hija Judy. Felicidades por la compra. Vi a tu belleza en el estacionamiento. Las fotos no reflejan lo hermosa que es. Gracias, mamá, sonrió Mia. Pasa, no te quites los zapatos. Acabo de limpiar el piso. El coche es libertad, dijo Judy en voz baja mientras se quitaba el abrigo. Tu padre siempre lo decía. A Mia le dio calor con esas palabras. Su madre entendía lo que significaba esa compra para ella. No solo un medio de transporte, sino un símbolo de independencia, algo que le había faltado mucho en la vida con Oliver.
Desde la cocina aparecieron Oliver y su madre, y la atmósfera cambió al instante. Judy y Nancy intercambiaron saludos fríos con un ligero asentimiento. La suegra arregló su peinado de manera ostentosa, como distanciándose del grupo. «Hola, Judy», dijo Nancy con moderación. «Hace tiempo que no nos veíamos». «Buenas noches, Nancy», respondió la madre de Mia con tono firme. «¿Te ves bien?» «Trato de cuidarme a pesar de la edad», dijo la suegra con una modestia evidente, aunque solo era 5 años mayor que Judy. Oliver apresuradamente invitó a todos a sentarse a la mesa, y pronto llegaron los demás invitados, vecinos del edificio, Carl con su esposa Sara, el primo de Oliver con su esposa y la colega de contabilidad de Mia, Paula. El pequeño apartamento se llenó con el tintinear de copas y el murmullo de voces. A Mia le gustaba recibir visitas, pero hoy sentía una extraña tensión. La mirada de Nancy, dirigida ahora a ella ahora a las llaves del coche que estaban sobre la mesita, la ponía nerviosa. Judy también notó esas miradas. Mia vio cómo su madre observaba atentamente lo que ocurría, casi sin tocar la comida. Oliver llenó las copas con champán y se levantó para el primer brindis. «Queridos amigos, hoy nos reunimos por una ocasión maravillosa. Mi esposa», puso la mano en el hombro de Mia, «ha cumplido su sueño y ha comprado un coche estupendo. Brindemos por la realización de los deseos». Todos levantaron las copas. Mia tomó un sorbo mientras observaba que Nancy apenas tocaba el champán, dejó la copa y miró impacientemente a su hijo. Oliver pareció captar esa mirada, pero continuó. «El segundo brindis quiero dedicarlo a nuestra familia unida, porque siempre nos apoyamos y pensamos en los seres queridos». Al escuchar esto, Judy levantó ligeramente una ceja pero guardó silencio. Carl, el vecino, intervino para mantener la conversación. «¿Y qué coche eligió Mia?» «Toyota Corolla», respondió orgullosa. «Blanca, con bajo consumo de combustible y buen aislamiento acústico». «Excelente elección», asintió Carl con aprobación. «Un coche confiable, que se maneja con seguridad en la carretera». «Práctico», intervino Sara. «Yo también sueño con aprender a conducir». «¿Puedo llevarte a dar una vuelta?», ofreció Mia. «Quizás mañana salimos». «Con gusto», se alegró la vecina. Nancy se tensó visiblemente y lanzó una rápida mirada a su hijo. Oliver tosió para atraer la atención. Y ahora, el tercer brindis. Por el futuro. Todos volvieron a levantar las copas. Paula empezó a contar una historia graciosa de la oficina, pero Mia notó que Oliver no escuchaba. Parecía que estaba reuniendo valor, tocando con la cuchara el borde del plato. Finalmente, cuando la historia terminó y los invitados rieron, Oliver se puso de pie. En su rostro apareció una expresión extraña y solemne. «Amigos, quiero decir algo importante», empezó, y la sala quedó en silencio inmediato. Un coche es una gran responsabilidad. Y a veces debe pertenecer a quien más lo necesita. Mia se quedó paralizada. Dentro de ella crecía la inquietud. ¿A dónde quería llegar? Mi madre, Oliver puso la mano en el hombro de Nancy, durante muchos años soñó con un modelo así. A su edad, viajar en transporte público se vuelve cada vez más difícil y Mia y yo tenemos el trabajo muy cerca. El metro es más rápido para nosotros. Un silencio denso cayó en la habitación. Todas las miradas se dirigieron hacia Mia, que estaba inmóvil con la copa medio vacía en la mano. Por eso, ya que el coche está estrenado y registrado, hizo una pausa teatral Oliver, es el momento perfecto para entregar solemnemente las llaves a mi madre.
Se inclinó hacia la mesita donde estaban las llaves con el llavero de Toyota. Nancy brilló y se levantó, extendiendo la mano. Mia no podía creer lo que estaba pasando. 2 años de trabajo. Sus ahorros personales. Su sueño. Y ahora, en presencia de los invitados, su marido se disponía a entregar el coche a su suegra. Antes de que pudiera reaccionar, en el silencio resonante se oyó una voz tranquila pero clara. Oliver, ¿has pensado bien en tu propuesta? Todas las miradas se volvieron hacia Judy. Ella estaba sentada erguida, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando a su yerno con esa expresión que Mia recordaba desde niña. Así miraba a su madre a los clientes deshonestos que intentaban engañar a la firma legal. ¿En qué sentido? Se desconcertó Oliver. La mano con las llaves quedó suspendida en el aire. En el sentido literal, Judy apartó el plato. Estás proponiendo entregar las llaves del coche, comprado con los ahorros personales de mi hija, a una persona ajena, sin el consentimiento de la propietaria. ¿Entiendes las consecuencias legales de tal acción? Nancy se encendió. ¿Qué consecuencias? Mi hijo quiere ayudar a su madre. ¿Qué tiene de malo? Eso se llama apropiación indebida de bienes ajenos, explicó Judy con calma. Oliver se puso rojo. ¿Qué bienes ajenos? Somos marido y mujer, todo es de los dos. Posición interesante, asintió Judy. ¿Participaste tú en reunir el dinero para ese coche? ¿El presupuesto es común?, exclamó Oliver, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Mia ahorró durante 2 años su propio dinero, ganado con trabajos extras los fines de semana, dijo la madre de Mia en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra. Tú no pusiste ni un centavo. Además, llamaste varias veces a esta compra una tontería y un gasto inútil. Paula se removió incómoda en la silla. Recordaba bien cómo Oliver recogía a su esposa del trabajo murmurando sobre gastos sin sentido. Si esto llega a juicio, continuó Judy, demostraremos fácilmente que el coche fue comprado con los ahorros personales de Mia y no con fondos comunes. Tenemos todos los recibos de sus trabajos extras, los extractos bancarios donde solo consta dinero a su nombre e incluso testimonios de sus colegas. Cualquier tribunal reconocerá ese vehículo como propiedad personal de mi hija. Nancy, que casi tenía las llaves en la mano, bajó los brazos sobre la mesa. Su rostro se deformó por la ira. Maldita abogada. Todo planeado, todo calculado. Solo conozco las leyes de mi país, respondió Judy con firmeza. Y creo que el respeto a la propiedad privada es la base de las relaciones familiares. Oliver miraba desconcertado de su madre a su suegra. Pero su madre había soñado con ese coche durante mucho tiempo. Para ella es difícil viajar en autobús. Tu madre tiene un hijo que podría comprarle un coche, observó Judy, si realmente se preocupa por ella. ¿Cómo se atreven? Se levantó Nancy. Tengo una pensión pequeña. ¿De dónde voy a sacar dinero para un coche? ¿Y de dónde sacó mi hija?, preguntó Judy. Trabajó, ahorró, se privó de todo. Mia finalmente salió de su estupor. Oliver, ¿de verdad querías darle mi coche a tu madre? ¿Sin preguntarme? En su voz no había tanto indignación como incredulidad, como si hasta el último momento hubiera esperado que todo fuera una broma absurda. Los invitados se miraron incómodos. Sara tiró del brazo de su esposo, insinuando que era hora de irse, pero él estaba demasiado atrapado en el drama que se desarrollaba. ¿Qué hay que preguntar?, elevó la voz Oliver.
Mamá es una persona mayor, necesita más el coche. Y tú, joven, puedes tomar el metro. Entonces mis 2 años de trabajo, mis sueños, ¿no significan nada? Mia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se contuvo. ¿Cómo puedes, Oliver? No dramatices, desestimó su esposo. No es ninguna tragedia. Luego te compras otro coche. En ese momento Mia comprendió que estaba hablando con alguien completamente ajeno. Alguien que no la veía como persona, con sus derechos y deseos. Para él, ella era solo un accesorio conveniente en su vida, una herramienta para satisfacer las necesidades de su madre. La celebración se deslizó irremediablemente hacia una pelea. Y no se sabe cómo habría terminado todo si no fuera por la voz de Judy, clara y firme. Nancy, puedes soñar todo lo que quieras con el coche de mi hija, pero no vas a obtener las llaves. Ni hoy, ni mañana. Nunca. Y si tú o tu hijo intentan apropiarse de ese coche sin el consentimiento de Mia, yo personalmente denunciaré a la policía. El aire en la habitación pareció volverse denso al máximo. Los invitados se quedaron inmóviles, como en una escena muda de El Inspector. Y Mia de repente sintió un extraño alivio. Como si le hubieran quitado un peso de años de dudas e inseguridad. Ahora veía la situación con claridad. Esto no era una familia, sino una alianza tóxica donde su personalidad se disolvía en los deseos ajenos. Y era hora de cambiar algo. El silencio que siguió a las palabras de Judy se rompió con el fuerte ruido de una silla siendo apartada. Nancy se levantó, mostrándose en toda su pequeña estatura. Su rostro se cubrió de manchas rojas. ¿Así que eso es como criaste a tu hija? Siseó, clavando la mirada en la madre de Mia. Para que no le dé ni un pedazo a los familiares, para que no considere a su propia suegra como persona. Judy se mantuvo imperturbable, solo levantó ligeramente una ceja. Crié a mi hija para que se respete a sí misma y su derecho a la propiedad. Y para que no permita que la manipulen, hizo una breve pausa, incluso si la manipuladora es su suegra. Nancy jadeó de indignación, atrapando aire con la boca como un pez varado en la orilla. ¿Lo oíste? Se dirigió a su hijo, señalando temblorosa hacia Judy. Me llamó manipuladora en mi cara. Oliver se enderezó, apretando los puños. En sus ojos brillaba un destello febril. No se atrevan a insultar a mi madre, siseó, mirando a su suegra. Ustedes están en nuestra casa. En el apartamento de mi hija, corrigió Judy con calma. Si no me falla la memoria, este estudio Mia lo heredó de su abuela antes de que ustedes se conocieran, comentó Sara, la vecina, empujando a su esposo hacia la salida. Carl se levantó apresuradamente. Creo que nos iremos. Gracias por la invitación. Quédense. Rugió de repente Nancy, haciendo tintinear las copas en la mesa. Nadie se va hasta que esta historia se resuelva. Carl se sentó de nuevo, desconcertado. Paula, la colega de Mia, palideció y bajó la cabeza hacia su plato, claramente arrepentida de haber aceptado la invitación a esta cena familiar. Mia observaba en silencio cómo se derrumbaba la ilusión de la familia feliz que había sostenido con tanto esfuerzo todos esos años. Una ola de rabia crecía dentro de ella, no solo hacia su suegra y su esposo, sino hacia sí misma. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no había visto el desprecio abierto con que esos individuos la trataban? Oliver finalmente habló, intentando mantener la calma. Quiero que me digas algo. ¿Realmente planeabas, sin consultarme, darle mi coche a tu madre? El esposo titubeó un instante, su mirada se agitó.
De todos modos habrías aceptado si no fuera por tu madre y sus trucos legales, masculló por fin. Mi madre tiene razón, es egoísta negarle algo a una persona mayor. ¿Y discutirlo conmigo antes no era una opción? Mia sintió el fuego encenderse en su interior. 2 años ahorrando, privándome de todo, y luego simplemente entregar el coche a tu madre. ¿Se suponía que debía aceptar eso? Ya empezó todo, Nancy puso los ojos en blanco. Se nota enseguida, hija de mamá. Te criaron en la abundancia. No entiendes lo duro que puede ser para la gente. No sabes lo que es cuidar del prójimo. Cuidar del prójimo es dar lo tuyo, no lo ajeno, comentó en voz baja Judy. Es muy fácil hablar para ustedes, replicó la suegra con acritud. Ustedes tienen coche. Una chatarra vieja, pero tienen. ¿Y yo qué? ¿Debo estar sacudida en autobuses hasta el fin de mis días? Se llevó una mano al pecho, fingiendo un ataque al corazón. La presión me sube, se me hinchan las piernas, y a la nuera le da igual. No haga teatro, Mia negó con la cabeza. Tiene 62. Corre más rápido que yo. Y si tanto necesita un coche, ¿por qué no le pidió a Oliver que se lo comprara? ¿Por qué el mío? Fue una pregunta directa, y Nancy no encontró respuesta. Lanzó una mirada suplicante a su hijo. Porque tu coche ya está, intervino Oliver. Y nosotros aún tenemos que ahorrar mucho. Es lógico usar un recurso que ya existe. Recurso. Mia sintió un nudo en la garganta. ¿Acabas de llamar recurso a mi coche, que compré con mi dinero? En lugar de responder, Oliver hizo un gesto de fastidio con la mano. ¿Para qué hablar contigo? ¿Somos una familia o qué? En la familia todo es de todos. Qué curioso, intervino Judy. Cuando Mia te pidió que participaras en el ahorro para el coche, dijiste, esa es tu meta. Usa tu dinero. Entonces, cuando se trata de aportar, es asunto suyo, pero cuando se trata de quedarse con el resultado, ¿ya es todo de la familia? En su voz no había enojo, solo un asombro sincero, como el de una maestra que intenta explicar un problema simple que, por alguna razón, el alumno no logra entender. ¿Y usted por qué se mete en nuestra familia? Estalló Nancy. Esto es entre mi hijo y yo. ¿Qué le importa el coche? El coche no me importa en absoluto, respondió Judy con calma. Pero el bienestar de mi hija sí. Y veo que usted y su hijo la usan como un cajero automático para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se atreve? Chilló la suegra. Recuerden la historia del terreno, continuó Judy. Mia y Oliver estaban ahorrando para comprar un lote y al final el dinero fue para usted. Ahora el coche. ¿Qué sigue? ¿Un apartamento? En la habitación cayó un silencio pesado. Algo en la cara de Nancy confirmó el peor temor de Mia. Sí, lo siguiente sería un apartamento. La suegra realmente veía sus bienes como un recurso para satisfacer sus necesidades. No exageres, intentó suavizar la situación a Oliver. Mamá necesitaba la casa de campo por motivos de salud. Fue una decisión familiar. No, Oliver, Mia negó con la cabeza. No fue una decisión familiar. Tú lo decidiste unilateralmente. Y ahora estás haciendo exactamente lo mismo. Nancy de pronto cambió de táctica. Su rostro adoptó una expresión de sufrimiento y los ojos se le llenaron de lágrimas. Siempre supe que no me querías, Mia, dijo con voz temblorosa. Desde el principio fui un estorbo para ti. Nunca tuviste un solo gesto amable conmigo.
¿Y esto qué es? Mia señaló la mesa decorada para la celebración. Los invité para festejar la compra del coche. Quería compartir mi alegría. Siempre los incluía en las celebraciones, cocinaba sus platos favoritos, escuchaba sus consejos. Hipocresía, la suegra cambió de tono bruscamente. ¿Crees que no vi tus muecas a mis espaldas? ¿No noté cómo ponías los ojos en blanco cuando te daba consejos? Consejos, Mia no aguantó y soltó una carcajada. ¿Llamas consejos a decirme cómo vestirme, cómo hablar, con quién relacionarme? Hasta me indicabas que comprarle de comer a tu hijo. Porque no sabes cómo cuidarlo. Estalló Nancy. Yo crié a ese hombre. Sé lo que necesita. Entonces, ¿por qué no vives tú con él? Preguntó Mia en voz baja. La habitación quedó sumida en un silencio cortante. Paula exhaló sin hacer ruido y se apartó instintivamente de la mesa, como si esperara una explosión. Nancy palideció de rabia. Se levantó lentamente de la silla, con los puños apretados. Tú, parecía buscar palabras lo bastante hirientes, pero no las encontraba. Ingrata. Mamá, basta, intentó calmarla a Oliver, pero ella ya no lo escuchaba. No. Que todos sepan cómo es en realidad. Gritó la suegra. Albergó a una víbora en su pecho. Oliver era tan exitoso antes de ella. Avanzaba en su carrera. Y ella lo enredó, lo metió en esta posilga y ahora le echa en cara cada centavo. Mia se quedó sin aliento del puro asombro. ¿Exitoso? Oliver, ¿qué perdió el trabajo 2 veces por conflictos con sus jefes? ¿Qué estuvo 6 meses viviendo a mi costa mientras yo sola pagaba todas las cuentas? ¿Qué ni siquiera ayudaba en casa estando desempleado? Están locos, fue lo único que pudo decir Mia. ¿Cómo pueden decir algo así? Estoy diciendo la verdad. Nancy jadeaba de furia. Tú lo estás usando, y seguro que ya tienes un amante. Ustedes, modernas, solo piensan en ustedes mismas. Que si el coche, que si la comodidad. Y que la madre del marido se muera esperando en la parada, ¿verdad? Judy suspiró y apoyó suavemente la mano sobre la de su hija, como diciendo, no respondas, no bajes a su nivel. Pero al no recibir resistencia, Nancy se enardecía más y más. De su boca comenzó a brotar una ráfaga de insultos. Las ofensas cayeron sobre Mia, sobre su madre, sobre toda su familia. Oliver estaba al lado, pálido, con gotas de sudor en la frente, incapaz de detener a su madre. Basta, dijo finalmente Judy, con una firmeza tan fría que Nancy se quedó en silencio a la mitad de una frase. Usted está en la casa de mi hija. Si no puede comportarse con decencia, lo mejor será que se marche. ¿Y tú quién eres para darme órdenes? Chilló la suegra, como si la hubieran picado. Te voy a. Su mano se alzó, y con todas sus fuerzas, abofeteó a Judy. El sonido de la bofetada resonó como un trueno en la habitación. Todos se quedaron congelados, atónitos ante lo que acababa de ocurrir. Mia miraba horrorizada la mejilla enrojecida de su madre y el rostro desfigurado por la ira de su suegra. Judy se levantó lentamente de la silla. En sus ojos no había miedo ni rabia, solo una determinación helada y serena. Eso fue un gran error, dijo en voz baja, y le devolvió una bofetada tan contundente a Nancy que ésta dio un paso atrás tambaleándose. ¡Maldita perra! Chilló Nancy, llevándose la mano a la mejilla. ¿Cómo te atreves a ponerme la mano encima? Oliver, por fin reaccionando, corrió hacia su madre. Mamá, por favor, cálmate. Basta ya.
Pero Nancy ya había perdido el control por completo. Tomó una ensaladera de la mesa y la arrojó con furia hacia Judy. Esta logró apartarse justo a tiempo y el recipiente se estrelló contra la pared, salpicando los tapices con mayonesa. «¡Basta!», gritó Mia. Pero nadie la escuchó. Nancy, respirando con dificultad, miraba a su alrededor en busca de más proyectiles. Su mirada se posó en un florero, y un segundo después voló por encima de la mesa. Judy volvió a esquivarlo, pero el agua del florero se derramó sobre su blusa. «Pero ustedes están locos», exclamó Carl, levantándose de golpe para intervenir. «No pueden hacer esto». «No te metas, es asunto de ellos», Sara lo sujetó del brazo, tratando de detenerlo. «¿Qué asunto familiar ni que nada?», gritó él. «Se van a matar entre ellos». Pero Nancy, ignorando todos los intentos de calmarla, agarró un plato con embutidos y se lo arrojó directamente a Judy. Esta vez dio en el blanco, las rodajas de salami y queso le dieron de lleno en la cara. «Mamá, basta». Mia corrió hacia su suegra, intentando sujetarle las manos. «Por favor, deténgase. No te atrevas a tocarme». Nancy se soltó con una fuerza inesperada y empujó a Mia tan fuerte que ésta cayó contra la pared. Su madre empezó. «Usted la golpeó», protestó Mia. «Se lo merecía». Nancy tomó una botella de champán y la levantó como para golpear. En ese momento, Oliver por fin intervino, atrapándole el brazo con firmeza. «Mamá, detente ahora mismo». «¿Qué estás haciendo?». «Suéltame». Nancy forcejeaba con furia. «Nos insultaron, nos humillaron. Nos negaron el coche». «Basta ya con el coche», gritó Oliver, perdiendo el control. «Olvídate de eso de una vez». Con el rabillo del ojo, Mia vio como Paula, junto con Sara y Carl, se escabullían fuera del apartamento, cerrando la puerta tras ellos. Solo quedaban los más cercanos. Y eran ellos los que estaban a punto de destrozarse entre sí. «¿Cómo quieres que lo olvide?», seguía gritando Nancy, aún forcejeando. «Tú me lo prometiste. Dijiste que el coche sería mío». Esas palabras, dichas con tanta seguridad, hicieron que Mia se quedara inmóvil. Así que era cierto. Él lo había prometido. Lo había planeado todo mucho antes de esa noche. «Dije que lo intentaría», murmuró Oliver entre dientes, lanzando una mirada de culpa a su esposa. «No que fuera seguro». «Mentiroso». Nancy le apuntó con el dedo al pecho. «Dijiste, mamá, yo me encargo de todo, el coche será tuyo», esas fueron tus palabras. Judy, limpiándose la cara de restos de embutidos, negó con la cabeza. «Oliver, me decepcionas incluso a mí. Y eso que nunca tuve ilusiones sobre ti». Oliver se puso rojo de vergüenza y rabia. Acorralado, hizo lo que hacen muchos débiles, pasó al ataque. «Usted no se meta en nuestra familia», gritó dirigiéndose a su suegra. «Desde el principio estuvo poniendo a Mia en contra de mamá y de mí. Es culpa suya que se haya vuelto así, egoísta, insensible». «Oliver», la voz de Mia sonó con genuina sorpresa. «¿Cómo puedes hablar así de mi madre? ¿Y qué, no es verdad?». Se volvió hacia ella con los ojos brillando febrilmente. «Desde que ella empezó a venir, cambiaste. Todo es mío, mío. Nada de pensar en la familia». «¿Familia?». Mia soltó una risa amarga. «¿Llamas familia a esta alianza contra mí? ¿De qué estás hablando?». Oliver levantó las manos.
¡Qué alianza! Tú y tu madre, dijo Mia, recorriendo con la mirada la habitación hecha un desastre. Siempre han sido ustedes dos contra mí. Todos estos años. Tonterías. Bufó él. Te haces la víctima. Somos una familia normal. En una familia normal no se le roba el coche a la esposa para dárselo a la madre, señaló tranquilamente Judy. Cállate. Gritó de repente Oliver, perdiendo el poco autocontrol que le quedaba. Eres igual que tu hija. En la habitación cayó un silencio sepulcral. Mia miraba a su esposo como si fuera un extraño. En su rostro deformado por la ira no quedaba nada del hombre al que una vez amó, ni del que creyó conocer. Las ilusiones se habían desvanecido por completo. Prepara tus cosas, mamá, dijo por fin Oliver. Nos vamos. Aquí no somos bienvenidos. Nancy, que hasta ese momento había estado con expresión triunfante, asintió. Por supuesto, hijo. Siempre te dije, no tienes nada que hacer con esta gentuza. Ella no te merece. Oliver se dirigió al recibidor, poniéndose la chaqueta mientras caminaba. Su madre lo siguió, pero al llegar a la puerta se detuvo y se volvió hacia Mia. Te vas a arrepentir, espetó entre dientes. Perder a un hijo así por un coche. ¡Qué imbécil! Es mejor perder a un marido así que quedarse sin amor propio, respondió Mia con calma. Váyase, Nancy. Y no vuelva. La puerta de entrada se cerró de golpe y el apartamento quedó en silencio. Solo se escuchaba el fuerte tic-tac del reloj en la pared, marcando los segundos de una vida nueva, ya distinta. Mia se dejó caer lentamente en una silla, mirando la habitación destrozada, platos rotos, copas volcadas, manchas de comida por todas partes. Todo aquello parecía el resultado de un desastre natural, que en esencia era lo que había sido su vida familiar con Oliver. Judy se sentó a su lado y puso una mano sobre el hombro de su hija. ¿Cómo estás? Mia respiró hondo. Por dentro, solo vacío, ni lágrimas, ni rabia, solo una extraña y desconocida sensación de liberación. ¿Sabes, mamá?, dijo, mirando las llaves del coche que aún yacían sobre la cómoda. Creo que acabo de entender lo que significa ser verdaderamente libre. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad, sin fingir, sin miedo a parecer egoísta. Su alma se sentía ligera, como si, tras una larga enfermedad, finalmente hubiera llegado la recuperación. Mañana sería un nuevo día, y ella lo recibiría al volante de su propio coche, camino hacia una nueva vida. La mañana amaneció sorprendentemente soleada para ser octubre. Mia se despertó al sentir un rayo de luz que se colaba entre las cortinas mal corridas y caía directo sobre su rostro. Abrió los ojos y durante unos segundos permaneció acostada, intentando entender por qué sentía ese extraño alivio mezclado con inquietud. Entonces los recuerdos de la noche anterior la invadieron como una ola, la pelea, los gritos, los golpes, los platos rotos. Oliver marchándose con su madre, aquella última mirada de desprecio en el umbral. Mia giró la cabeza. La otra mitad de la cama estaba vacía y perfectamente tendida. Evidentemente, su marido no había vuelto a dormir. Estiró el brazo hacia el teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje de Oliver. Solo 3 llamadas perdidas de Paula y un SMS de su madre. Buenos días, hija, ¿cómo estás? Llámame cuando te despiertes. Mia se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. Era extraño, pero no sentía dolor.
Solo vacío y la sensación de que había terminado una obra larga y agotadora en la que ella nunca había interpretado el papel que le correspondía. La mirada de Mia cayó sobre una fotografía en la mesita de noche. Ella y Oliver el día de su boda, felices, sonrientes. Recordaba cómo el fotógrafo había tardado en encuadrar la imagen perfecta, mientras su suegra intentaba colarse entre ellos para quedar también en el centro. Al final, Nancy aparecía un poco más atrás, con una expresión en el rostro como si la novia fuera ella. Mia tomó el marco y observó detenidamente el rostro de su marido en la foto. ¿Era realmente sincera esa sonrisa? ¿La amaba de verdad o solo fue para él una compañía conveniente, una solución a sus problemas cotidianos y una fuente de recursos para su madre? El teléfono vibró, una llamada entrante. En la pantalla, Oliver. Mia se quedó inmóvil por un instante. Su dedo flotó sobre el botón de respuesta. Su primer impulso fue contestar, escuchar unas disculpas, quizá incluso llorar de alivio, pero algo la detuvo. El recuerdo de lo fácil que le resultó a Oliver traicionar su confianza, de cómo, sin pensarlo, estuvo dispuesto a regalarle a su madre el coche que a Mia le costó 2 años de esfuerzo y ahorro. Recordó las palabras hirientes, los insultos, el desprecio hacia ella y su madre. Deslizó el dedo a la derecha, rechazar llamada. Pocos segundos después, el teléfono sonó de nuevo, un mensaje. Tenemos que hablar. Llego en 1 hora. Mia colocó el teléfono boca abajo. Necesito ordenar mis pensamientos, ducharme, tomar café, decidir qué hacer, se dijo. La noche anterior lo había dejado todo claro, había arrancado las máscaras, revelado los verdaderos rostros de quienes ella creía su familia. Una larga ducha caliente ayudó a poner un poco de orden en su mente. Envuelta en una toalla grande, salió al pasillo. En el suelo, junto a la puerta de entrada, estaban unos calcetines de hombre que Oliver siempre dejaba tirados al llegar. Antes, los habría recogido automáticamente, los llevaría al cesto de ropa, quizás con una ligera molestia, pero sin pensarlo mucho. Ahora Mia simplemente los pasó por encima y siguió hacia la cocina. Mientras servía el agua para el té, marcó el número de su madre. Buenos días, mamá. Soy Mia. La voz de Judy sonó preocupada. ¿Cómo estás? Me pasé la noche pensando en ti. Estoy bien, respondió Mia, sujetando el teléfono con el hombro mientras servía el café. Oliver no volvió. Me llamó hace un rato, escribió que vendrá a hablar. ¿Y tú qué has decidido? Mia guardó silencio, mirando por la ventana su Toyota blanca en el estacionamiento. Tan brillante, tan suya. Creo que esto es el fin, mamá. Ya no puedo vivir en este ambiente tóxico. Lo que pasó ayer solo destapó una herida que llevaba tiempo madurando. Judy suspiró al teléfono. Lo entiendo, hija. Siempre estaré de tu lado, pase lo que pase. Pero recuerda que de cualquier situación saldrás más fuerte. Tú puedes con esto. Gracias, mamá. Mia sintió que el corazón se le calentaba con esas simples palabras de apoyo. Y perdona por lo de ayer, por lo que tuviste que pasar. ¿Por qué te disculpas? No fuiste tú quien armó ese lío. Y por la bofetada a Nancy no me avergüenzo. En la voz de su madre se escucharon tonos firmes. Ella se lo merecía desde hace tiempo. Mia no pudo contener una risa. Su mamá, siempre tan comedida y serena, ayer perdió el control por primera vez en su memoria. ¿Y eso estuvo bien? ¿Vendrás hoy? Preguntó ella. Si quieres, puedo estar en tu casa en 2 horas. Sí,
por favor. Oliver debería llegar en cualquier momento. No quiero quedarme sola con él. Está bien, salgo ya. Y Mia Judy hizo una pausa. Lo que ganaste ayer vale mucho más que lo que perdiste. Después de hablar con su madre, Mia sintió un impulso de fuerza. Se vistió rápido, se maquilló apenas y recogió el cabello en un moño despreocupado. En el espejo no se reflejaba una víctima derrotada, sino una mujer lista para luchar por su vida. El timbre sonó justo cuando terminó de ordenar la sala destrozada de ayer. Mia respiró profundo y fue a abrir. En el umbral estaba Oliver, desaliñado, con los ojos rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. En las manos llevaba un pequeño ramo de crisantemos blancos, siempre los compraba cuando quería enmendarse tras alguna pelea menor. Como si las mismas flores pudieran resolver cualquier problema, desde los platos sucios hasta la traición. «Hola», dijo él con inseguridad. «¿Puedo entrar?» Mia se hizo a un lado en silencio, dejándolo pasar al apartamento. Oliver extendió torpemente el ramo. «Esto es para ti». «Gracias». Ella aceptó las flores, pero no las puso en un jarrón, solo las dejó sobre la mesita en el pasillo. «Pasa, tenemos que hablar». En la sala, Oliver se quedó quieto, mirando la habitación limpia, sin rastro del desastre de ayer. «Ya has recogido todo», comentó, como sorprendido por su eficiencia. «Sí, siéntate». Oliver se sentó en el borde del sofá. Mia tomó asiento en el sillón frente a él. Por un rato guardaron silencio, sin mirarse. «Mia, finalmente comenzó, pasando la mano por su cabello, un gesto que siempre revelaba su nerviosismo. «Quiero disculparme por lo de ayer. Todo se salió de control». «¿De verdad le prometiste a tu madre mi auto?» Mia decidió no andarse con rodeos. Antes incluso de anoche. Oliver apartó la mirada, lo que ya era una respuesta. «No es exactamente así. Solo le dije que tal vez podríamos ayudarla con transporte. Ya conoces a tu madre, se agarra a cualquier oportunidad». «No me mientas», Mia negó con la cabeza. «No ahora, cuando todo ya está claro. Tu madre se delató ayer. Tú prometiste. Dijiste que el auto sería mío». Esas fueron sus palabras. Oliver apretó los puños, pero luego se rindió, como cediendo. «Está bien, sí, le dije que trataría de convencerte para que me dieras el auto». Ella había soñado con un Toyota desde hace tiempo. «¿Y cuándo compraste exactamente ese modelo? ¿Y cómo planeabas convencerme?» La voz de Mia sonó metálica. ¿O fue esa exhibición de brindis el único plan? Ponerme frente al hecho consumado delante de los invitados para que no pudiera negarme. «Pensé que lo entenderías», murmuró Oliver. «Mi mamá es mayor, le cuesta usar el transporte público, y tú eres joven y saludable. Y yo trabajé al límite durante 2 años para ahorrar para este coche», lo interrumpió Mia. «2 años», dijo Mia, «y ni siquiera intentaste ayudar. Al contrario, lo considerabas una tontería, un gasto innecesario, y luego decidiste simplemente quitarme el fruto de mi trabajo y dárselo a tu madre». Oliver levantó la cabeza. En sus ojos brilló la ira. «¿Por qué vuelves a empezar con esto? Vine a reconciliarnos y tú armas un escándalo». «Esto no es un escándalo», replicó Mia con calma, «es una conversación sobre nuestra relación, que, como se ha demostrado, se basó en mentiras y manipulaciones». «Eso no es cierto», se indignó él, «teníamos una familia normal hasta que tu madre empezó a meterse con sus consejos legales. Mi madre solo me recordó mis derechos».
Mia negó con la cabeza. Y si no fuera por ella, ahora estarías entregándole las llaves de mi coche a tu madre con orgullo y lo considerarías normal. Oliver se levantó y caminó nervioso por la habitación. Mia, olvidemos este episodio. Nos pasamos, dijo él, dijimos cosas de más. Eso pasa en las familias. Lo importante es seguir adelante. ¿Y qué sigue? Mia le miró fijamente a los ojos. ¿Qué pasará cuando quiera comprarme otra cosa? ¿Un apartamento más grande, por ejemplo? ¿También decidirás que tu mamá lo necesita más? Estás exagerando, murmuró Oliver, es solo un coche. No, dijo Mia con firmeza, fue mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo, mis sueños. Y querías quitarme todo con un solo gesto. Oliver exhaló molesto. ¿Y qué propones? ¿Divorciarnos por un coche? No por un coche, sonrió Mia tristemente, por la traición a la confianza. Porque no me ves como una pareja igual. Porque en 5 años de matrimonio no te has separado de tu madre y pones sus deseos por encima de mis derechos. Otra vez con mi madre. Explotó Oliver, siempre ella tiene la culpa de todo. ¿O tal vez solo buscas una excusa? ¿Quizás estás cansada del matrimonio? Mia reflexionó, ¿estaba cansada de ese matrimonio? Quizás había intentado tanto tiempo ser la esposa perfecta, no causar problemas, complacer tanto a su suegra como a su marido, que se perdió a sí misma en ese papel. Y solo ahora, mirando a Oliver, que ni siquiera en un momento tan crítico podía asumir su responsabilidad, entendía, sí, estaba cansada de ese matrimonio. Cansada de ser la tercera rueda en la relación entre su esposo y su madre. Sabes, puede que tengas razón, finalmente dijo ella. Estoy cansada de esta versión del matrimonio donde siempre estoy en último lugar, donde mis deseos no importan, donde mis logros se menosprecian. Quiero otra vida, Oliver. ¿Ya encontraste a alguien mejor? Él entrecerró los ojos. Rápida eres, no digas tonterías. Mia negó con la cabeza. Solo encontré la fuerza para admitir que nuestro matrimonio fue un error. No somos compatibles. Queremos cosas diferentes de la vida. ¿Y ahora qué? Su voz sonaba desconcertada. ¿Vas a borrar 5 años así nomás? No soy yo quien borra, dijo Mia en voz baja, tú lo hiciste ayer, cuando decidiste que podías disponer de lo que es importante para mí sin mi consentimiento. En ese momento, el timbre interrumpió la conversación. Mia se levantó. Es mamá. La invité. Oliver frunció el ceño. ¿Para qué? Esto es una conversación familiar. Por eso invité a mi familia, respondió Mia simplemente y se dirigió a la puerta. En el umbral estaba Judy, serena y recogida como siempre. Al echar un vistazo a su hija pálida y a su yerno serio en la sala, evaluó la situación de inmediato. Hola, Oliver, asintió entrando en la habitación, veo que tienen una conversación seria. ¿Puedo esperar en la cocina? No, mamá, quédate. Mia volvió a su sillón. Estamos hablando de nuestro futuro, Oliver y yo. O mejor dicho, de su ausencia, añadió Oliver sombríamente. Tu hija decidió divorciarse por una sola pelea. Judy se sentó tranquilamente en el sofá, con las manos sobre las rodillas. ¿Una sola pelea? Oliver, ayer tú y tu madre intentaron apropiarse de la propiedad de mi hija. Eso no es una pelea, se irritó él. ¿Qué crimen dices? Yo solo propuse, y Mia hizo un escándalo. Tu madre nos insultó a las dos en público, armó una pelea y destrozó el apartamento, le recordó Judy.
Y eso después de intentar manipular para apoderarse de la propiedad ajena. Basta de hablar como en un tribunal. Oliver subió la voz. Las personas normales en las familias comparten entre sí. Solo los egoístas como ustedes cuentan cada centavo. Compartir significa dar lo propio, no quitar lo ajeno, observó Judy con calma. Mia compartió contigo todo el tiempo de su matrimonio. ¿Y tú alguna vez compartiste algo con ella? Oliver se quedó sin palabras, sin encontrar argumentos. ¿Qué tiene que ver eso? Somos familia. Familia es una unión de socios iguales, lo interrumpió Judy, no una fuente de beneficios para tu madre. Oliver se levantó de un salto, su rostro se puso rojo como un tomate. No te atrevas a hablar así de mi madre. No le llegan ni a los talones. Oliver, Mia negó con la cabeza cansada. Basta de insultos. He tomado una decisión. Voy a pedir el divorcio. Lo vas a lamentar, susurró él. No se puede simplemente echar a alguien de tu vida así. Fuiste tú quien me echó de su vida cuando pusiste los deseos de tu madre por encima de mis derechos, respondió Mia con calma. Solo constato un hecho. Entonces también habrá que dividir el coche, declaró Oliver de repente. Por ley se considera propiedad ganada en común. Judy sonrió apenas perceptible. ¿Ves? Al final querías ese coche. No para tu madre, ni siquiera para ella misma. Tengo derecho a la mitad, repitió Oliver con terquedad. No, no lo tienes, negó Judy. El coche fue comprado con los ahorros personales de Mia, ganados con su trabajo extra. Tenemos todas las pruebas, extractos bancarios, testimonios de testigos, documentos de trabajos adicionales, incluso la conversación de ayer donde tú mismo reconociste que no invertiste nada. Eso no es justo, murmuró Oliver. Ustedes lo calcularon todo. No, simplemente lo previmos, lo corrigió Judy, conociéndote a ti y a tu madre. Mia miró el reloj. Creo que la conversación ha terminado. Recogeré tus cosas durante la semana. Puedes dejar las llaves del apartamento, cambiaré las cerraduras. ¿Así de simple? Oliver la miró con desconfianza. 5 años tirados a la basura. No 5 años, respondió Mia en voz baja, sino ese fundamento de confianza que destruiste ayer. Adiós, Oliver. Se quedó unos segundos más, como esperando que ella cambiara de opinión, que corriera a disculparse. Pero Mia solo lo miraba con calma, y eso terminó por sacarlo de quicio. «Lo vas a lamentar», exclamó. «Mi madre tenía razón. Eres un egoísta insensible. ¿Quién te quiere con tus principios?» Dicho esto, salió corriendo al pasillo, agarró su chaqueta y salió, dando un portazo. Mia se dejó caer pesadamente en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. A pesar de toda la firmeza que demostraba, por dentro todo se contraía de dolor. 5 años de vida, esperanzas, sueños, todo había estado construido sobre arena, sobre su deseo de ver lo que no existía. Judy se acercó y abrazó a su hija por los hombros. «Vas a salir adelante, querida. Esto solo parece un final, pero en realidad es un comienzo». «Lo sé, mamá», Mia levantó la mirada. No había lágrimas, solo determinación. «Y no me arrepiento de mi decisión». Las semanas siguientes pasaron como en una niebla, la presentación oficial de la demanda de divorcio, la recopilación de documentos que demostraban que el coche era propiedad personal de Mia, el pago del abogado. Oliver,
que inicialmente ignoraba el proceso de forma demostrativa, se activó de repente cuando comprendió que no obtendría el coche. Su abogado intentó demostrar que el automóvil fue comprado durante el matrimonio y era propiedad común. Pero los documentos cuidadosamente recopilados por Mia y su madre, extractos bancarios, documentos de trabajos extras, testimonios de colegas de la editorial, no dejaron ninguna posibilidad. El tribunal reconoció el Toyota como propiedad personal de Mia. Oliver estaba furioso. Después de la audiencia, esperó a Mia frente al juzgado. ¿Suficiente? Me has dejado sin nada. ¿De qué hablas, Oliver? Preguntó ella cansada. No te he quitado nada. El apartamento es prematrimonial, mío, ni siquiera lo reclamé. El coche fue comprado con mi dinero. ¿Qué exactamente te he quitado? Años de vida, exclamó él. Te dediqué 5 años. Los dos los dedicamos, dijo Mia en voz baja. Me habría gustado que no fueran en vano. Pero tú escogiste tu camino. Ella lo rodeó y se dirigió al estacionamiento, donde estaba su Toyota blanca, un coche que se había convertido en símbolo no solo de la libertad de movimiento ganada, sino también de la libertad de relaciones tóxicas. Nancy, al enterarse de la decisión del tribunal, lanzó una verdadera campaña para desprestigiar a su exnuera. En sus numerosas redes sociales publicaba posts lacrimógenos sobre una mujer cruel que le había quitado a una anciana la última oportunidad de desplazarse cómodamente. En conversaciones con los vecinos, llamaba a Mia nada menos que ladrona y estafadora. Pero a Mia ya no le afectaba. Día a día comprendía más la atmósfera asfixiante que aquellas personas creaban a su alrededor, como lentamente le absorbían las fuerzas vitales, suprimían su personalidad y la convertían en un instrumento obediente para cumplir sus deseos. 3 meses después de aquella noche memorable, Mia ya estaba completamente establecida en su nueva vida de mujer libre. El divorcio estaba formalizado, todos los contactos con su exmarido y su suegra cortados. Incluso renunció a la contabilidad, donde había trabajado 7 años, y consiguió un puesto de tiempo completo como editora en una editorial, un trabajo que siempre le había dado más satisfacción. Y, por supuesto, estaba el coche. Cada mañana, al sentarse al volante de su Toyota Inmaculada, Mia sentía un orgullo y gratitud hacia sí misma por su determinación, su esfuerzo y su fidelidad a su sueño. Un fin de semana, recogió a su madre y fueron a un pequeño café a las afueras, a la orilla del río, un lugar que les había gustado desde la infancia de Mia. «Sabes», dijo Judy mientras revolvía el té con una cucharita, «siempre creí que encontrarías la fuerza para salir de esas relaciones tóxicas. Eres fuerte. Si no hubiera sido por ti, probablemente todavía estaría interpretando el papel de la esposa complaciente», confesó Mia. «Gracias por estar a mi lado». «Siempre estaré», respondió simplemente su madre. «Pero lo más importante es que aprendiste a poner límites y a respetarte a ti misma». Mia asintió, mirando por la ventana donde se veía el coche estacionado. Su coche, su victoria, su libertad. 6 meses después del divorcio ocurrió algo que Nancy secretamente había soñado. Oliver finalmente compró un coche. Un Hyundai usado, nada especial, pero bastante funcional. Mia se enteró por casualidad a través de conocidos en común. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Le contó su exvecina Sara, al encontrarse en la tienda. Compró ese coche para él. Nancy le pidió que se lo diera a ella, decía que a su edad necesitaba un coche, pero Oliver se negó. Dijo que ella podía perfectamente viajar en autobús y que el coche lo necesitaba para el trabajo. Mia no pudo contener una risa. La vida pone todo en su lugar.
Quizás aquella noche escandalosa le enseñó algo a Oliver, aunque sea que su madre seguirá exigiendo más y más si no aprende a decir no. ¿Y Nancy qué? Preguntó Mia, no por malicia, sino por simple curiosidad. Claro que está molesta, encogió de hombros Sara. Ahora se queja con todos de que su hijo es ingrato, que ella trabajó toda la vida para él y que él ni siquiera le quiso dar un coche a su propia madre. Por cierto, eso me recuerda mucho a lo que ella decía de ti. La historia siempre se repite, observó Mia con filosofía. Primero como tragedia, luego como farsa. Por la noche, sentada al volante y volviendo del trabajo a casa, Mia recordó esa conversación y sonrió. No por malicia, no. Más bien por entender que la vida a veces da lecciones de justicia incluso a quienes